Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en el mercadillo de Altea, el pueblo, la cúpula del Mediterráneo, a unos minutos de Benidorm, a 40 minutos de Alicante. Aquí el mercadillo es una vez por semana, los martes, y aquí estamos para enseñaros cómo se ve, cuáles son los precios en un mercadillo con la zona con algo menos de turismo comparando con Alicante y Benidorm. ¿Será más barato? Estamos aquí para averiguarlo. Vamos allá. Cada martes, no muy lejos del casco antiguo, se encuentra el mercadillo de Altea. Os hemos enseñado ya diferentes mercadillos, uno de los más caros que se encuentra en el Albir, en una pequeña población paradisíaca casi, entre Benidorm y Altea, los mercadillos de Altea, de Alicante incluso, y este de aquí, que los precios no están tan mal y realmente se puede hacer una buena compra tanto de fruta como de verdura si uno sabe dónde buscar. Vamos a ir a ver los precios. Lo primero que tenéis que ver es que hay muchísimos coches por todas partes. Hace mucho calor, así que la gente llega con el vehículo, pero aparcar es bastante complicado en los días de mercadillo. Hay cinturones supuestamente de piel, algunos de ellos 1 por 3 euros y 2 por 5. Muchísima ropa de verano. Cositas de hogar, menaje de hogar 15 euros. Manteles grandes 30 euros, 15 euros. Asientos para el sofá 10, 15 de estos así como para la terraza. Camisetas, bisutería, 50% de descuento. Camisetas típicas de deporte, de fútbol, de todo tipo, con diferentes clases de nombres de los jugadores que han salido últimamente. Monederos por 3 euros. 1 por 5, debería ser 2 por 5 si uno vale 3. Oferta más extraña. Y desde aquí vamos a deambular un poquito por las callecitas. Esto es como si fuera un parking, ¿vale? Esto es un parking que estos días, los martes, pues lo cierran obviamente y lo dejan para el mercadillo. Hay muchísimos bolsos de cuero, bolsos normales, imitaciones también existen por aquí, relojes, incluso ayudan a arreglar las patillas de las gafas, cambiar las pilas del reloj, ajustarlo de tamaño, pues muchas cosas, ¿no? Se pueden hacer aquí en el mercadillo. Hay también electrónica de diferente tipo que se puede comprar, fundas para móviles. Aquí vemos también 25 euros cuesta relojes de diferente tipo. Bolsos hechos de corcho, hacen pelo, tipo trenzas africanas. Los bolsos así chiquititos que veis ahora a la izquierda cuestan entre 15, 20, 25 euros y los más grandes pues cuestan algo más caro. Hay algunos que todavía están volviendo a sacar las cositas. Hay imanes, 1,50 €, 2,50 €. Diferentes tipos de complementos aquí, souvenirs, cositas, juguetes para niños también. Se puede comprar muchas cosas de Pokémon también. Pseudo Pokémon, ¿vale? Porque no es auténtico, vaya. Hay bolsos hechos a mano con materiales naturales, cosmética natural también, algunos accesorios hechos a mano. Ellos también están en el Albir los domingos, si no me equivoco, porque los productos son exactamente iguales y la gente es la misma. Hay ropa interior, pareos para la playa, vestiditos de todo tipo aquí, 12, 15 euros, 9,99 por ejemplo. Son precios bastante razonables, digamos, y muchos de ellos están hechos con materiales naturales. Tiendas de calzado hecho en España, supuestamente es todo piel, es de muy buena calidad y son bastante cómodos. Tienen descuentos ahora, 10 euros, mirad, algunas sandalias por ahí. 15, 20 euros, conjunto 25, 30, son precios normales de aquí de la zona. Camisetas de hombres 1 por 10 o 15 euros, 2 por 20, 25. Más bolsos se pueden encontrar por aquí, algunos incluso bolsos de viaje, incluso pequeñas maletas se puede comprar aquí en el mercadillo, pero normalmente la gente viene o bien a por la ropa, algún accesorio, alguna cosita que les haga falta, o también obviamente por la comida, por la fruta y verdura fresca, porque es donde traen los productores pequeños de aquí de la zona, los agricultores locales. Es donde traen toda su mercancía, todo lo que han cultivado. Y la verdad es que obviamente es producto de proximidad, por lo que también depende de la temporada.
y siempre se supone que es mejor comer las cositas que son de temporada y de nuestra proximidad. 9 euros, 1 por 12, pantalón corto, hay también bañadores, camiseta 1 por 15, 2 por 25, 5 euros sujetadores deportivos, lencería, cosita, ropa interior femenina, masculina, 3 por 5 euros o 2 por 5 euros se puede comprar. Más vestiditos aquí desde 9, 10 euros hasta 20, 30. Más o menos sería el importe. Vamos a girar por aquí, vamos a ver si nos ponemos rumbo hacia la fruta y verdura, que tenemos mucha curiosidad ver los precios que hay aquí en la zona. Son las 10 de la mañana y hace mucha calor ya. Los mercadillos de este tipo suelen poner lona negra encima para tapar un poquito lo que es el sol, lo que se agradece enormemente, por lo que se puede estar aquí un poquito más de tiempo. Aquí hay diferentes tipos de frutos secos y fruta y verdura, lo hemos encontrado todo. Frutos secos aquí, diferentes especias también, podéis pararlo y hacer un zoom para ver los precios mejor. Se supone que siempre saldrá mejor comprarlo así, ya que no lleva empaquetado, no lleva nada más aparte del producto en sí, por lo que será un poquito más económico. Aquí tenemos algo de verduritas. Vamos a ver, hay bolsitas también, que estas bolsitas de aquí ya cuestan 1,30 €, no 1 euro. Al menos las de las patatas, lo que es muy curioso. La patata nueva está justo ahí. Esta es más antigua, la que está a la derecha. Patatitas, una bolsa así de este tipo, 1,30 €, 1 kilo, 2,50 de otro tipo de patata también. Hay mucha variedad aquí. Obviamente los productos son más o menos todos de proximidad, lo que hay. Los agricultores, por lo que se agradece muchísimo. Tienen bastante buena pinta, he de decir. Al lado también hay muchos más puestos, no preocuparse que ahora vamos a encontrar algunos que tengan precios para que lo podáis ver como tal, a ver cuánto cuestan. Aquí naranjas, 1,20 € el kilo, por ejemplo. Las manzanas suelen tener diferentes precios, pueden ser 99 céntimos, 1 euro, 1,20 €, 1,50 €, 2,29, 2,50, dependiendo de la variedad que haya de cada producto en sí. Melón aquí también 1,30 € el kilo, pero son grandes. Melocotones 2,30, he visto por ahí los precios. Hay mucha gente ahora, así que es complicado meternos en algún lado que se pueda ver todo 100% bien. Aquí podemos ver 2,49 higos, diferentes tipos de tomatitos, 99 céntimos el kilo, 99 céntimos calabacines, 1,20 berenjena. Eso estamos hablando de kilos. Y por eso aquí también hay muchísima más gente. Tomatitos, mirad, 99 céntimos el kilo. Tomate RAF, 2,25, que es algo más caro. Hay de todo. Aquí sandías y melones, lo mismo. Sandía ahora está en unos 80, entre 70 a 80 céntimos el kilo por ahí. Aquí también tenemos 2,25, 2,50, que son pimentitos, berenjenas. Los pepinos también están sobre 1 euro y algo, 1,50 € más o menos. Hay muchos puestos de este tipo que son aceitunas y encurtidos y hay un olor absolutamente cautivador, increíble, que te hace hasta salivar cuando pasas al lado de este puesto. Te dan probar algunas cositas, por lo que realmente está muy bien. 2,99 tomate rosa de Altea, 4,90 aguacates, 1,99 € el kilito cuesta uvas sin semillas, 1,90 champiñones, 7,90 cuesta pitaya, que es esta de aquí, la fruta del dragón, que la cultivan en Callosa, aquí cerquita nuestra. 1,99 también. La verdad es que mayor parte aquí de productos está muy bien el precio. Y muchas veces te ponen perejil o eneldo o algún otro tipo de hierba así de que solemos usar aquí. Sobre todo suele ser perejil o eneldo. Ponen una ramita por comprar en el caso de que la tengan. También hay ciruelas, 1,99, justo ahí lo podemos ver. Y desde aquí vamos a ir a ver qué más cositas podemos encontrar.
hemos cogido, no lo hemos grabado, pero hemos cogido también sandía, hemos cogido, nos han regalado una pera, un melocotón, hemos cogido patatitas de la bolsa, patata nueva. Lo que nos viene muy muy bien. Solemos apoyar siempre los pequeños productores y agricultores de aquí, de la zona, y pequeños negocios también de vez en cuando, siempre y cuando vamos a mercadillos de este tipo. Más encurtidos por aquí a la izquierda, una cajita, una terrenita suele ser como 3-4 euros, tampoco es mucho. Flores, preciosas flores por aquí. Rosas rojas, hay girasoles, hay crisantemas, claveles. Una bolsa de 20 claveles, 10 euros me parece que es. Uy, pues no está para nada mal. 10 euros, 20 claveles, está súper, súper bien. Una bolsa, 6 euros de girasoles, por ejemplo, cuestan. Crisantemas, una bolsa, 6 euros, 6 euritos. Las otras bolsitas que hay por ahí, los que podéis ver, están empaquetados así. No va por unidades, sino por bolsitas para que la gente haga sus propios ramitos en casa. Y la verdad es que este creo que es el mismo vendedor de flores que en el Albir y sus flores aguantan una barbaridad. Seguramente vamos a coger unos girasoles. Desde aquí seguimos patata, 4 kilos, 3 euros. No está para nada mal. Aquí sandías. Al otro lado tenemos también diferentes tipos de dulces, pero pan no hay. Fijaros qué curioso. Dulces sí, nueces también, pan no hay. En este mercadillo no hay pan. Qué cosa más curiosa, al no ser que la hemos perdido por algún lado, pero no creo. Aquí sí que hay bolsas por 1 euro. ¿Veis? Sigue habiendo. Esto es lo mejor comprar así, si lo sabéis hacer bien. Bolsas por 1 euro, que podéis encontrar absolutamente de todo. Hay pimientos ahí, he visto berenjena, he visto calabacines, he visto zanahorias, pepinos, absolutamente de todo. Aquí algo más, manzanitas, ciruelas de diferente tipo. Y también justo ahí hemos visto sandías, lechuguitas, de todo. Se puede encontrar un poco de todo. Hay setas y cosas de temporada, por ejemplo, en otoño, en verano, en primavera cambia un poquito. No siempre es el mismo, pero hay una gran cantidad de productos. Tomate más caro, 5 euros el kilo, la rosa de Altea. Y desde aquí también vemos que hay algunos puestecitos que no están aquí, me imagino. Pero porque es el mes más caro también, es caro estar en un mercadillo. Hay algunas floristerías aquí que venden sobre todo cositas, hierbas aromáticas, algunas plantitas que otras. Calzado, una vez más, hecho en España, ropa interior, sujetadores, ropa de hombre y mujer. Suele haber también sitios así, 6 euros una falda, mirad, 6,99. 7, 8 euros, 9, 10. Estos son los precios. Hay lugares donde se puede coger en los mercadillos así, donde pone oferta, todo ropa por 1 euro. O toda por 2, 3 euros, 4, 5 euros. Y ahí es donde va la mayoría de la gente a rebuscar, porque se pueden encontrar ropa en buenísimas condiciones de marcas caras por 1 euro. Es que es increíble lo que se puede encontrar por aquí. Por lo que mercadillos son muy recomendados para aquellos que no se agobian en una multitud de gente, pero quieren ahorrar y sacar más provecho a su dinerito. Por cierto, hay también este tipo de abanicos. Costaban 3 euros en uno de los puestos de aquí a la entrada. Y aquí a la salida también tenemos algo más de comida. Tenemos miel de diferente tipo. 9,50 cuesta el kilo, 5 euros medio kilo. Y más frutos secos. Una cafetería, pero pan no hay. Sigue sin haber pan en esta zona, lo que es muy muy curioso. En nuestro mercadillo, en cualquier otro siempre hay, pero aquí por algún motivo solo había dulces y galletas. Pan no hemos visto como tal. Una pena. Pero el mercadillo en sí está muy bien, los precios son buenos y razonables también para lo que es esta zona. Y se puede encontrar prácticamente de todo, incluso churritos recién hechos o porras con chocolate o simplemente con azúcar. Y de ahí que hay una gran cola ya esperando. Cada vez hay más y más personas que entran y salen del mercadillo. A mediodía es cuando más concurrido es, pero suelen cerrar, suelen terminar como empezar a empaquetar sobre las 2, 2:30.
Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya resultado interesante e informativo. Como habéis podido ver, en Altea las cosas son algo más baratas que en Albir, porque esto es una zona menos turística, hay más locales que frecuentan este mercadillo y tanto la fruta como verduras se puede encontrar con buenas ofertas. En nuestra zona apenas hay bolsitas de €1, aquí hay o por €1 o €1.30 como mucho, y aún así están muy bien. Hay otras zonas también donde hay mercadillos por aquí que siempre y cuando no sea una zona muy turística podéis encontrar mejores ofertas. Tenedlo muy en cuenta, porque incluso los que viven en el Albir, como es nuestro caso, nos movemos a otras zonas para comprar en los mercadillos porque se pueden encontrar mucho mejores precios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.